Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. ¿Qué vamos a hacer el 19 de septiembre? Un simulacro. Pero uno bueno. Hay malos. El día del temblor utilicemos la grieta que quedó entre las 7:17 y la 1:14 para simular que vivimos en el país que nos gustaría. El país que no puede ser por culpa del que se pasó el alto, del que ofreció mordida, del que siempre llega tarde. Todos. 5 horas siendo la mejor versión de nosotros mismos. Vámonos al bosque. Tienes que trabajar. Apaguemos el internet. Conéctate. Puede que nos guste y nos quedemos. Pero siempre regresas. ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había de que volviera a pasar? ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad, volvamos a las mismas horas, a los mismos lugares. A ver cómo se ven nuestras caras cuando no estamos espantados. A ver cuántos edificios han derrumbado. A ver si podemos volver a hacer todo lo que presumimos el resto del año. A ver si vuelven a desaparecer los colores. A ver si le borramos las líneas al mapa. A ver si descubrimos cómo mantener la solidaridad y la convertimos en el sustituto del gobierno. Haber sobrevivido. Lo que pase, ahí estamos. Las mismas del año pasado. Listas para no estar solos. Puentes. Un simulacro de amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada y vamos a comenzar un episodio más de Cine Garage en Puentes. Me da mucho gusto poder platicar de estas cosas porque ya lo verán, este documental, la película de la cual vamos a hablar hoy, ha tenido un desarrollo muy intenso, muy emocionante. Se ha transformado en su propio huevo hasta poder romper el cascarón y estar enfrente de nosotros. Hablo en particular de la Ciudad de México porque se ha visto en otras ciudades del país. Finalmente está en la cartelera. Y me emociona poder platicar con un proyecto que ahora veremos si mi tesis se confirma, sigue vivo. Es decir, la película está terminada, pero creo que el material con el que trabaja la película desafortunadamente todavía no se ha resuelto. Entonces vámonos para allá, vamos a hablar de cine mexicano, del cine mexicano que se tiene que ver, vamos a hablar del documental Hasta los Dientes. Y para entrar de lleno al tema, les doy la bienvenida primero a Alberto Arnaut, director del documental. Alberto, mil gracias por venir y estar en los micrófonos de Cine Garage. Muy gracias a ti, muchas gracias a ti, Eric. Y del otro lado, mi tocayo Eric García, productor de Hasta los Dientes, al cual también le doy la más cordial de las bienvenidas y te agradezco, Eric, que hayas venido a platicar sobre tu también primer largometraje. Muchas gracias por la invitación, Eric. Los dos están debutando con una piedra del tamaño de los pocos trompiates que tuvo algo para resolver esto como debería de resolverse. No sé si me explico. Es una película incómoda a la buena, es decir, que tiene que incomodar a quien tiene que incomodar. No sé si haga falta explicar o acercarnos un poco a la materia prima del documental para que la gente entienda de qué vamos a hablar. Me gustaría escucharlo de sus propias palabras. Además, ustedes son los invitados. Y ya luego empezar a estirar la plastilina y ver hacia dónde llegamos, ¿no? Buenísimo. ¿Qué es Hasta los Dientes? ¿Y por qué habría que ver la película a la de ya? La de ya. Mira, pues Hasta los Dientes es una película documental que cuenta la historia de 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fueron brutalmente asesinados, torturados y criminalizados por el ejército mexicano en 2010 en el interior de su escuela, en su universidad, ahí justamente en el campus de Monterrey. Del TEC de Monterrey. Del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, Uh-huh. Así es. Ellos iban saliendo después de estar estudiando hasta altas horas de la noche, estaban en tiempos de entregas finales y se encuentran con un enfrentamiento entre el ejército y un grupo de supuestos sicarios pertenecientes al grupo de los Zetas.
Y ellos primero se refugian afuera de las instalaciones del TEC y una vez que ven que pasan la balacera deciden regresar a su universidad para estar más seguros, claro, de acuerdo con pues, su valoración lógica en ese momento. Y es ahí cuando van regresando que el ejército primero, grupos del ejército primero los hieren. Y después, en lugar de reconocer su error, en lugar de llamar a la ambulancia, en lugar de asistirlos médicamente, deciden primero desfigurarles el rostro y después asesinarlos con tiro de gracia y sembrarles armas para hacerlos pasar precisamente por sicarios armados hasta los dientes. ¿Por qué hay que verla la de ya? Porque justamente estamos en plena discusión de cuál es la estrategia de seguridad que debemos de seguir de ahora en adelante. Ahora que más o menos todos coincidimos en que la estrategia que se implementó a partir del gobierno de Felipe Calderón, pues no está funcionando y que por el contrario nos pone a todas y a todos en peligro. Este es el caso de Javier y Jorge, estos dos estudiantes que respondían a los estándares más altos de nuestra sociedad, personas profundamente religiosas, estudiosas, emprendedoras, trabajadores, y que eso no impidió que la violencia llegara a sus vidas y que el ejército mexicano, poco preparado para estas actividades, los asesinara y además los inculpara. Para tapar su propio error, que creo que es parte de esta bola de nieve ensangrentada en donde se ve envuelto las propias autoridades involucradas en el caso, ¿no? Desde los procuradores, el propio ejército, incluso el gobernador de Nuevo León, y pues de ahí hasta Felipe Calderón, ¿no? Que tiene ahí su aparición infortunada en el documental, en material de archivo. Nada más para que quede muy claro, sí decir los nombres de estos chicos: Javier Francisco Arredondo Verdugo, decirlos completos, quiero decir, sí. Y Jorge Antonio Mercado Alonso, que, el documental pinta muy bien, como dices, el trabajo que tuvieron que pasar para poder ser aceptados, primero aceptados y luego becados en una de las universidades privadas, de más prestigio en el país, en un campus que además presume ser el más riguroso en sus estándares, ¿no? y en sus modos de aceptar a los estudiantes. Y sí, el documental lo que hace es dibujar el infortunio alrededor de la muerte de estos dos chicos. La muerte en sí es una tragedia, pero alrededor hay tantas circunstancias tan oscuras que pudieron haberse evitado, Eric, que nos hace pasar de la rabia, porque además el caso se conoció, se vio en la tele, se vio en los medios completamente manipulado, ¿no? Contando una versión oficial que venía desde arriba y se dice en el documental, ¿no? En época de Calderón, tú tenías que hacer la nota del lado del ejército. Pero a lo que me refería en un principio de que ha ido evolucionando el documental en su propia manufactura, es que en un principio estaba enfocado en uno de ellos, estaba enfocado en la historia personal de uno de estos dos muchachos, y poco a poco, dado los niveles que ha alcanzado la guerra contra el narco, se convierte en una declaración a favor de los principios, primero de ellos y luego de todos, que creo que es donde está la gran importancia de un trabajo como Hasta los Dientes. Yo creo que justo cuando Alberto me invita al proyecto, que es en 2012, la película ya era pertinente y era necesaria, y el día de hoy lo sigue siendo, ¿no? Creo que es una película que justo en su momento venía, digamos, como a cubrir un vacío en términos como de una narrativa que hiciera frente a la otra narrativa, que era la narrativa oficial, que era la del sexenio de Calderón, en donde pues se sustentaba, supuestamente basado en pruebas, que la presencia de las Fuerzas Armadas en labores policíacas en las calles era necesaria, y se le incrustaba, digamos, como una especie como de ultimátum. O sea, se ponía al público, digamos, a la sociedad en una falsa disyuntiva, ¿no? En donde parece que por un lado era o aceptar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, o el caos, ¿no? O los asesinatos, las muertes. Y bueno, la verdad es que los años nos han dado, digamos, como en perspectiva ya la posibilidad de darnos cuenta que eso fue totalmente falso, ¿no? Y que eso pertenece justamente a una narrativa criminal en ese sentido, ¿no? Que se encargó durante todos estos años de solapar, ¿no? De manera sistémica estos protocolos, y creo que eso es al final el principal valor del documental, que
Claro que es un homenaje, así empezó el principal interés de Alberto por hacer un homenaje y por reivindicar el nombre de los dos estudiantes, pero al día de hoy me parece que es un documental que trasciende este caso en lo singular, en lo particular, y habla, digamos, de lo que ha venido ocurriendo de manera sistémica en los últimos años, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Desapariciones forzadas, fosas comunes, ¿no? Todo un aparato, digamos, como de complicidades, ¿no? A diferentes niveles de gobierno, que lo que han hecho únicamente es justamente poner en esta situación de indefensión a las víctimas, en donde no tienen posibilidad, digamos, como de acceder a la verdad y justicia para sus casos, ¿no? Creo que uno de los principales valores del documental es poner esto en perspectiva y decir, bueno, esto se ha venido dando de manera recurrente. Hay, digamos, como toda una deuda con las víctimas de la guerra contra el narco, ¿no? Estas personas, estas víctimas, estas familias que tienen nombre y apellido siguen en búsqueda de verdad y justicia para sus hijos, y creo que eso es algo que plantea el documental, ¿no? Acompañar a estas familias en la búsqueda de verdad y justicia y sumarnos a una causa justamente para que lo que ha venido ocurriendo deje de ocurrir. Como decía Alberto, y seguramente ahora podamos entrar un poquito más en la materia, es un momento muy pertinente porque estamos discutiendo el tema de la desmilitarización del país. 53% de la población votó, me refiero del electorado, votó a favor de un cambio, ¿no? Entonces creo que eso nos habla del fracaso de las políticas de las administraciones anteriores. Y bueno, yo completamente de acuerdo con eso, con el voto a favor del cambio. La gente lo necesita, todos lo necesitan, incluso los que no votaron necesitan un cambio, creo. Pero además el documental está cayendo en un aniversario que está recogiendo, primero, muchos frutos de una lucha que comenzó también con los estudiantes, unidos con los médicos, con los ferrocarrileros en el 68. Ahí empezó una transformación que, si bien por un lado ha entregado algunos beneficios y ha abierto muchas puertas, por el otro vemos que todavía seguimos atorados en muchos baches en la carretera para tratar de llegar a una verdadera democracia y a un país realmente maduro. Sé que no planearon estrenar en la Ciudad de México a 50 años de la matanza de Tlatelolco, pero debe significar algo especial, Alberto, saber que la gran campana que está empezando a sonar a finales de verano va a traer el nombre de Hasta los dientes en medio. Sí, claro. Nosotros sí apuramos un poco la película para que coincidiera no solamente con el aniversario, sino también con la discusión de la Ley de Seguridad Interior, con la situación de las elecciones, ¿no? Sabíamos que en tiempos electorales, pues por lo menos de la boca para afuera, los candidatos están mucho más abiertos a escuchar otras opciones, otras formas de ver el mundo que cuando ya están en gobierno, que suelen ser más cerrados. Entonces sí nos interesaba estrenar este año, creíamos que era importante, que se iba a insertar dentro de una discusión pública que ya se estaba dando, y por supuesto también coincidente con el 50 aniversario del 68, ¿no? Final de cuentas, son otra vez estudiantes siendo atacados por estudiantes en el campus, por motivos totalmente distintos si quieres, pero sigue siendo esta criminalización de la juventud, que yo creo que es lo que más tienen en coincidencia estos dos casos, porque muy probablemente a los militares se les hizo fácil matar a Jorge y a Javier, hacerlos pasar por criminales, justamente porque hay una idea de que los jóvenes, de que los estudiantes pues son unos vagos, unos criminales, propensos a cometer delitos. Seguro, ¿no? Traen drogas, si les sembramos armas, si les sembramos droga, la gente lo va a creer, y así sucedió durante muchos años, ¿no? Jorge y Javier son asesinados, y se dice que son sicarios armados hasta los dientes, después tienen que retractarse y decir que no, que siempre sí eran estudiantes, pero en la gente sigue existiendo esta sensación, esta duda de si en algo han de haber estado metidos, ¿no? Yo creo que lo que ayuda hasta los dientes y en esta discusión y en este aniversario del 68 es justamente a dudar de todas esas narrativas que vienen desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde las propias autoridades de las universidades en muchas ocasiones, ¿no? Donde se criminaliza la juventud, donde se les
te acusa de ser delincuentes, de ser propenso a las drogas, ¿no? Todo este tipo de narrativas creo que tienen que terminar justamente porque ponen en peligro nuestras vidas, las vidas de las personas jóvenes. Otra cosa que hay que comentar del proyecto es que nosotros los pensamos como un manifiesto de una generación que está teniendo quizá los momentos que deberían ser más fructíferos de su vida en medio de una guerra que los está matando, ¿no? Es decir, Jorge y Javier tienen más o menos la misma edad que tenemos Eric y yo, que tiene el fotógrafo, que tiene el editor, que tiene el sonidista, que tienen también los militares que los asesinaron y que tienen también los sicarios que iban persiguiendo. Claro. Es decir, somos una generación que está inmersa en medio de una dinámica de guerra y que hasta los dientes es un primer llamado para decirles: nosotros no queremos formar parte de esa guerra de ninguna de las filas, ni de los militares, ni de los sicarios y por supuesto mucho menos de las víctimas mortales. Ahora que dices es un primer llamado, estuve checando una entrevista que los amigos de Ambulante te hicieron para la promoción del documental, y ahí hablas del proceso vivo del documental en sí. No, sí hablas de esta película, por supuesto, pero hablas también de la función social del documental, del género documental, y de los cambios que se sienten o no se sienten, pero que están ahí a la hora de que alguien realiza un documental sobre este tema, un tema vivo, cuando se exhibe y cuando se comenta, que es lo que nos tocaría ahora a nosotros hacer, verlo y luego comentarlo. Hablo del público. Y ahora que dices, es un primer llamado para decir, esta es nuestra generación y no queremos estar como estamos. Les pregunto a los dos, ¿se necesitan más documentales alrededor de este tipo de tragedias, alrededor de este tipo de situaciones, específicamente en su generación? ¿Se tienen que seguir haciendo películas así? Yo considero ¿O toca hacer algo más? Yo considero que sí, o sea, que nunca está de más. Digo, evidentemente no es lo único que se tiene que hacer, se tienen que hacer muchas otras cosas. Pero lo que estoy viendo con mucha satisfacción es que ya por fin los documentalistas, los cineastas están asumiendo la responsabilidad histórica que les corresponde, ¿no? Yo lo que decía en estas entrevistas, por ejemplo, es que siento que esta es nuestra dictadura latinoamericana, este es nuestro holocausto, esta es nuestra guerra civil española, y en todos esos procesos históricos que sucedieron en esos países, el documental ocupó un lugar fundamental para guardar la verdad, la memoria de las víctimas, para que asegurarse de que en varios de estos países no volvieran a ocurrir situaciones de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la responsabilidad histórica que nos toca ahorita con este tipo de películas, y no quiere decir que solo se tengan que hacer este tipo de películas, pero sí de que son necesarias, de que son útiles y que van a servir a las generaciones futuras cuando se hable de este tipo de situaciones, de momentos históricos. Yo creo que sin duda son muy útiles. Uh-huh. Yo recuperaría que en sí mismo la pregunta ya nos está planteando algo muy grave, ¿no? O sea, porque el hecho de que tengamos que hacer películas de esto significa que hay un problema muy grave, ¿no? Claro. Sin embargo, mientras sigan existiendo este tipo de situaciones, o sea, evidentemente se tienen que seguir tratando, ¿no? A través del documental, a través del periodismo, a través de muchas otras ramas del conocimiento y del arte, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí hay, digamos, como una nueva generación, digamos, como decía Alberto, hay un despertar, ¿no?, en torno a estos temas, ¿no? Yo recuerdo hace 7 años este tipo de temáticas, ¿no?, en concreto las de la guerra contra el narco, las de las víctimas, las del narcotráfico en sí, no tenían ese tratamiento, ¿no? No existían estas películas que hablaran con esta sensibilidad, digamos, ¿no? Y no me refiero solo hasta los dientes, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí se está atendiendo, digamos, como a un tema de urgencia nacional, uh-huh, a un tema, digamos, como de la tragedia que ha significado en términos humanos, ¿no? O sea, para México en los últimos años, y que evidentemente mientras siga ocurriendo, digo, se tiene que seguir documentando, ¿no? Yo pensaría que, como dice Alberto, lo que hay que hacer, pues, es no solamente hacer películas, ¿no?, sino invitar a la gente a que se sume al debate, a que participe políticamente, a que se organice, ¿no?, a que tome la iniciativa en ese sentido y le entre a este tipo de debates, ¿no?
Y en ese sentido me parece también que es importante destacar, digo, los dos venimos en diferentes procesos de escuelas de cine, pero para nosotros de alguna manera coincidimos con un momento en las escuelas de cine en donde el documental social, por así decirlo de manera genérica, ya estaba un poco en desuso, ya no era la vanguardia, ya no era, es más, incluso en algún sentido, por algunos sectores se podía ver hasta de manera despectiva, Sí. ¿no? Y es importante reivindicar eso, ¿no? O sea, reivindicar justo que este tipo de proyectos son una herramienta, son un puente, pueden llegar a ser un agente de transformación y que lo pensamos también así, ¿no? En ese sentido. Y que de alguna manera esperamos que pueda cumplir con esas demandas, ¿no? Un poco con esos objetivos que se trazó al principio. Claro, que es un poco lo que pasó ahora en su proyección en el Festival de Monterrey. No sé si tuvo 1 o 2 funciones, la película, 3 funciones. Y recuerdo por lo menos una plática posterior a la película después de la proyección. La gente estaba... Bueno, primero me sorprendió que mucha gente no conociera el caso, lo cual también habla, no mal de ellos, habla muy mal de... claro, de cómo se trató el tema en los medios, ¿no? Se intentó ocultarlo y parece que en parte lo consiguieron, ¿no? Me sorprendió que mucha gente desconociera el caso, pero me motivó bastante, y esta es la pregunta optimista antes de la pesimista, ahorita se la suelto, me entusiasmó bastante que la gente dijo, ¿qué puedo hacer para que esto se sepa y se conozca más allá de platicar la película? Y en esa plática en particular, había una junta el domingo siguiente, los chicos iban a reunir, iban a estar afuera del TEC, iban a estar en la esquina donde mataron a Javier y a Jorge, o sea, sí había también una respuesta más abierta, ¿no? Sí, así es. Hasta los dientes nace, digamos, dentro de toda una tradición de documental de impacto que le llaman en el mundo anglosajón, ¿no? Un documental que busca tener cambios políticos, sociales de diverso tipo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no es solo la película, sino todo un movimiento que se busca generar alrededor de la película, ¿no? Ya había un espacio previo a la creación de la película, que es el colectivo Todos Somos Jorge y Javier, que ya había estrechado lazos con Amnistía Internacional y con otras ONGs de derechos humanos, y digamos que lo que llegó a ser el documental es a multiplicar esas voces, ¿no? Ese colectivo aparece en la película, también gran parte de su visión del mundo, de las cosas de la política se ve reflejado en la película. Entonces nosotros lo que buscamos a través de la película es amplificar su voz y amplificar la voz de las familias y de las y los defensores de derechos humanos. Y entonces lo que hemos tratado de hacer de la mano de Ambulante es generar una especie de campaña de impacto que justamente acompaña la película y que trate de darle una respuesta a toda esta gente que dice, y bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, tratar de generar una discusión pública en torno, sí, al caso de Jorge y Javier, a la exigencia específica de verdad y justicia por el caso de Jorge y Javier, pero también en torno a la estrategia de seguridad que se tiene que seguir en el país, ¿no? Ahora la pregunta pesimista. ¿Se empieza a oscurecer el horizonte a la hora de desarrollar un tema como este? Porque, de nuevo, esto empezó enfocado en uno solo de estos 2 chicos, empezó trabajándose de una manera muy cercana a la familia, y me imagino que conforme la investigación fue progresando, pues fueron encontrando, y lo voy a decir con todas sus letras, fueron encontrando toda la mierda alrededor, y se dan cuenta que había que meter las manos en la mierda para que esto pudiera seguir caminando. No se oscurece el horizonte y no hay un momento en el que hay que cuestionar si quiero seguir adelante o no en un tema tan complicado como este y como muchos que hay ahora alrededor de la violencia en el país. Yo creo que siempre es complicado, y sobre todo yo recuerdo cuando iniciamos el proyecto no se hablaba, como decía hace un momento, de mucho de estos temas, ¿no? De hecho, una de las primeras dificultades que tuvimos fue empezar a conseguir recursos para poder financiar este proyecto, ¿no? Este proyecto lo empezamos de manera independiente, y creo que conforme avanzó la investigación que se desarrolló a lo largo de más de 6 años y la producción de la película, la realización de la película en concreto, pues fuimos descubriendo poco a poco eslabones, pistas, ¿no? Digamos, personajes clave que nos fueron acercando a una realidad, digamos, cada vez más compleja y cada vez más complicada también de armar.
Pero al mismo tiempo eso, digamos, se convirtió en un aliciente, ¿no? Se convirtió en una manera, en un empujón, digamos, como para seguir en ese sentido, ¿no? Y yo lo diría, digo, creo que fue un proceso muy complicado de muchos años, ¿no? De muchos sacrificios, de mucha búsqueda de recursos, en donde se sumó a muchas personas que fueron claves y que fueron solidarias para poder materializar el proyecto. Pero creo que nunca a lo largo de los años se decidió o siquiera se consideró la posibilidad de, digamos, interrumpir el proyecto o de darle la vuelta, digamos, como en términos de tratamiento. O sea, siempre se abordó con la misma óptica y lo que ocurrió es que se terminó volviendo un proceso, digamos, con mayores elementos, con gente que intervino más, pero creo que el objeto principal de por qué empezó la película y por qué concluyó, digamos así, no cambió, ¿no? Y evidentemente es complejo, es difícil, es delicado, ¿no? Se habla de un tema en donde se involucran a instituciones, a personajes que tienen nombre y apellido y demás, y en ese sentido siempre hemos sido conscientes y creo que ha habido mucha responsabilidad en cómo se ha manejado, pero creo que al menos de parte nuestra nunca ha cambiado, digamos, como esa convicción, esa voluntad, digamos, ¿no? Y ahora sí, ¿de dónde salieron los recursos? Porque no es lo mismo que alguien te diga, te ayudo a hacer tu comedia de superhéroes. Hace rato que ahí está tu comedia. ¿Quieres? Venga, hazte la parte 2 de tu comedia de superhéroes, a decir, oye, esto es un tema complicado, esto es un tema que se tiene que saber, pero pues lo mío es un documental de impacto, como decían hace rato. ¿De dónde sale la lana? Pues la verdad es complicado. En un primer momento la verdad es que del bolsillo de Alberto y del mío, ¿no? O sea, digo, pues en ese sentido nosotros empezamos como el proyecto de manera independiente. Fue muy complicado al principio, digamos, obtener alguna clase de apoyo, ¿no? Y eso va vinculado con lo delicado del tema, con la época en la que comenzamos el proyecto, etcétera. Por este desprecio que hablabas de que se tenía previamente, Correcto. creo, a Ayotzinapa. Creo que Ayotzinapa llegó a sensibilizar a la comunidad cinematográfica, pero en los años previos a Ayotzinapa el documental social era muy mal visto, ¿no? Digo, ahora ya tenemos otro tipo de documentales como Tempestad, como La Libertad del Diablo, que aunque ellos no consideren documental político, evidentemente es un documental político, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora ya se puede pensar en este tipo de temáticas, pero en aquel momento eran vistas con desprecio. Estaba desierto en ese sentido. Y ahí sí hay que también reconocer la labor de la gente que de manera muy solidaria y digamos con mucho compromiso se sumó al proyecto. El proyecto tomó otros bríos en 2014 cuando obtuvimos la beca para desarrollo del IMCINE, de desarrollo de largometraje documental. Eso nos permitió regresar a Nuevo León, regresar a Saltillo. Eso nos permitió, digamos, incorporar a otros personajes que fueron claves para la realización del proyecto. Y eso también, digamos, como que reactivó la investigación. Es clave, digamos, que eso coincidió con la entrada en su momento en 2014 de Amnistía y un nuevo brío del que puede hablar ahora Beto, que tuvo el proyecto y que tuvo el caso judicial, digamos, ¿no? En concreto. Y digamos que de ahí a la fecha, pues la película pudo ganar el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad del IMCINE, ganó una beca en Canadá para cine social, documental social que se llama Alter Cine Foundation, y obtuvo, digamos, como el apoyo de otros actores como Chemistry Cine y otros actores que fueron clave y que de manera muy decidida entraron en el documental y que nos ayudaron a materializarlo, ¿no? Ok. ¿Qué pasó con Amnistía Internacional, Alberto? Bueno, lo que sucedió en 2014 es que este colectivo, Todos Somos Jorge y Javier, pues un poco descubre, algunos de ellos ni siquiera estaban en el campus cuando sucedió, ninguno de ellos conocía a Jorge y a Javier en persona, pero de alguna forma se van enterando de lo que realmente sucedió, sobre todo gracias a la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y deciden hacer algo, ¿no? Y deciden comenzar a exigir a su universidad que se responsabilice por sus estudiantes, que les permita hacer actos de memoria al interior de las instalaciones del TEC de Monterrey, etcétera. Y es en este proceso de organización que deciden comenzar a buscar justicia de la mano de las familias y meten una solicitud a Amnistía Internacional para que tome y apoye el caso, ¿no? Y desde entonces Amnistía Internacional comenzó a apoyar el caso de manera independiente y después, por supuesto, la película, porque hay que decir que la película va muy acompañada y muy respaldada de las familias. Claro. Sí, que es algo pertinente señalar porque a la hora justo de manejar el caso en los medios, lo recuerdo, mucha de la política oficial era pues ya déjenlos en paz, ¿no? Y que tengan su luto y que se acabó y vamos a dar vuelta a la hoja. Cuando en realidad, en este caso, las familias están muy involucradas y quieren que esto
siga caminando y se resuelva en algún momento y, como dicen, se ejerza justicia, ¿no? Creo que hay que dejar muy claro que hay un tratamiento muy respetuoso hacia las familias de parte de la película, y en segunda, que las familias están muy metidas en la promoción, en la difusión y en la petición para que haya justicia sobre el caso de sus dos chicos, ¿no? Entonces hay que dejarlo eso muy claro. Sí, bueno, y ahorita que hablábamos de esto se me olvidó mencionar que justamente de la mano del estreno de la película, que será este viernes 7 de septiembre, se lanza una petición en línea de parte de Amnistía Internacional en la plataforma alzatuvoz.org/estudiantes. Ahí pueden firmar una petición ciudadana para pedirle a las autoridades que contribuyan al proceso de justicia y también exigirles que pidan una disculpa pública a los familiares de Jorge y Javier, reconociendo, por supuesto, su responsabilidad. Claro, alzatuvoz.org. /estudiantes. Ok, para pegarlo en la bitácora. No quiero hablar de riesgos, pero sí hubo, me imagino, mucha reticencia, empezando por el TEC y siguiendo después con todas las autoridades involucradas en la investigación, a dar información y a permitir que el documental siguiera trabajando. ¿A quién hubo que irle a tocar la puerta? Pues mira, la verdad es que, como te decía, que avanzó la investigación a lo largo de 4 años en paralelo a al rodaje, al proceso de rodaje de la película. Eso nos permitió, digamos, que ir dilucidando, ir ubicando, ¿no?, a ciertos personajes clave, a ciertas personas que nos puedan dar un testimonio que era importante para la película. Y en ese sentido, en la película aparecen exautoridades del TEC, exautoridades judiciales, ¿no?, del Estado de Nuevo León. Y digamos que efectivamente hubo gente que se negó a participar, ¿no? Pero digamos también destacamos la labor de gente que de manera muy valiente nos dio su testimonio, claro, ¿no? Un periodista que le tocó cubrir el tema, una persona que estaba muy cerca en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos, que nos da su testimonio. Y yo destacaría ahí mucho, digamos, lo que se convierte como una voluntad colectiva, ¿no? O sea, mucha gente nos apoyó en Monterrey para la realización del documental, en Saltillo, en Todos Santos, donde estuvimos grabando, porque también estaba convencida de la pertinencia y de la necesidad de que este caso se diera a conocer, ¿no? Y todos ellos se han convertido en aliados, ¿no? En diferentes etapas, como decíamos. Este ya es un proyecto, es una plataforma que va más allá incluso de la realización de la película, claro, ¿no? Que tiene que ver más con eso. Y en ese sentido hubo dificultades, hubo gente que se negó a dar su testimonio, ¿no? Hubo quienes nos cerraron la puerta, pero yo destacaría también mucho la gente que participó y que ahora mismo acompaña el proyecto, exactamente. Claro, claro. Y me imagino que en el proceso de difusión se han sumado más voces también, ¿no? Más allá de lo que ocurrió en Monterrey, en particular después de esta función que me tocó ver la plática, se han ido sumando voces y esperamos que se sumen ahora que se estrena en la Ciudad de México, ¿no? Sí, así es. Nosotros invitamos a que cada vez más y más personas se sumen a la causa, pero sin duda el aliado clave pues ha sido, en esta etapa de difusión y distribución, ha sido Ambulante, ¿no? Que lanza además esta nueva plataforma que es Ambulante Distribución, que era, yo creo que justa, necesaria, justamente porque una vez terminada la gira pues era muy difícil encontrar las películas en algún otro lugar, en algún otro medio, y entonces ellos toman la película y pues ha sido de gran utilidad porque ellos pues ya tienen muchas redes más consolidadas que nos han servido de plataforma para lanzar la película, ¿no? Y otros aliados, pues bueno, ahora la Fiesta del Cine Mexicano, que es también la primera vez que se realiza. Entonces, como que también hemos corrido con mucha suerte y esto ha permitido que, por ejemplo, estemos estrenando la película a tan solo 6 meses de su estreno en festivales, ¿no? Ok, ¿y cómo les ha ido en otros festivales? Yo solo pude checar la temperatura en Monterrey y vi a la gente muy activa, ¿no? Bastante, la palabra no es emocionada, pero estaban tocados por el tema y por supuesto por el tratamiento del documental, que dentro de todo, dejen que se los diga, es muy sutil, o sea, es un documental muy fino, sin puntas reales, el impacto está en el hígado, ¿no? Es como un gancho al hígado. Y la gente se alcanza a sentir movida sin tener que estar enardecida. Eso es lo que quiero decir. Pero no sé cómo les ha ido en otros festivales. Yo creo que muy bien. La película estrenó en Ambulante, como decías, en marzo pasado. Tuvo su primera proyección, estuvo a lo largo de toda la gira.
y después estuvo en un festival, ¿no? Bueno, que se desarrolla en paralelo con la gira, porque es muy larga la gira, que se llama Movie That's Matter, que es un festival de derechos humanos, de cine y derechos humanos, que se hace en Holanda. Ahí ganó el premio Cámara Justicia a Mejor Documental, ¿no? Eso fue muy importante para nosotros porque era la primera exhibición internacional que tenía el documental. Y posteriormente estuvo en el Festival de Cine de Guanajuato, en el Guanajuato International Film Festival. Ahí tuvo una mención honorífica en la sección del largometraje mexicano. Estuvo en el Festival de Monterrey, ¿no? En la sección de galería, y recientemente en Documenta, que es un festival en Querétaro, en donde ganó el premio del jurado, tal cual. Entonces creo que ha sido, como decía Alberto, breve el tiempo de festivales. O sea, una película promedio tendría que estar 1 o 2 años en festivales al menos. Y digamos, nosotros llevamos 6 meses con muy buena fortuna. Aquí hay que decir también que el tema y en general el tratamiento han ayudado mucho a conectar con la gente. Nos lo dicen en las proyecciones, nos lo comenta gente que lo ha podido ver en estos espacios. Pero la verdad es que nosotros siempre, incluso más allá como de la cuestión de los premios o de los festivales, que siempre son bienvenidos y siempre son importantes para una película, queríamos que la película llegara al mayor número posible de personas, de espectadores. Y en ese sentido es bien interesante porque es como una lucha el hacer la película, como una batalla, pues, ¿no? Pero una vez que la tienes, es una nueva batalla el hacer que se vea, ¿no? Claro. Y en ese sentido, como decía Alberto, Ambulante, ¿no? Y ahora los aliados de la Fiesta del Cine Mexicano y los medios, ¿no? Son básicos, son fundamentales. Digo, ¿qué sería de esto si no hubiera público que la viera, ¿no? Claro. Y me imagino que estarán también en el circuito que se le llama el circuito cultural. Yo le llamo circuito independiente. No niego que estén dentro, o sea, que su actividad sea cultural, no lo niego. Pero por alguna razón me gusta más llamarlo circuito independiente. Sí. Van a estar ahí también. Sí, así es. Justamente empieza el 7 de septiembre con la Fiesta del Cine Mexicano. Son alrededor de 400 salas en todo el país, en las ciudades más importantes del país. Sí, es una cifra importante. Y después, a partir del 14 de septiembre, comienza su distribución convencional. Y vamos a estar en algunos cinépolis, alrededor de 8 cinépolis en Guadalajara, en Monterrey, en Jalapa y en Ciudad de México. Y, por supuesto, en las cinetecas, claro, ¿no? Además, bueno, Cine Tonalá, etcétera. Y bueno, y además en circuitos, si estos son independientes, los otros son alternativos, que son como universidades, cineclubes y todo eso, que forman parte de Ambulante Presenta. Ok. ¿Hay manera de decir, de explicar, de transmitir el punto más doloroso, más difícil, más complejo en la realización de un documental como este? Y lo quiero insistir porque, de nuevo, los comunicados oficiales eran una historia, pues bueno, un poco lo que pasó con Ayotzinapa, ¿no? Y me sigue sorprendiendo que la frase esté en el documental. La orden expresa era armar las notas del lado del ejército. ¿Qué es lo que más se complica a la hora de contar una historia sin resolución como esta? Sí. Es decir, deja aclarar, porque luego mi público es muy celoso. No es que el documental tenga un final abierto, el caso sigue vivo. Sí. A eso me refiero. El documental cierra perfectamente, y se los digo desde ahora, como trabajo documental es una maravilla. Ya estará por ahí mi texto, pero el tema sigue vivo. Entonces, no sé cuál es la parte más difícil de estar metiendo las manos aquí. La parte más difícil, creo, fue el responder a las expectativas de las familias. Es decir, nosotros nos interesaba que este documental fuera tomado por las familias, que les sirviera, que se sintieran cómodas con esta película. Y entonces someter mis pulsiones como creador o nuestras pulsiones como creador con las exigencias o expectativas de las familias, pero además pensando, porque para este tipo de películas de impacto se tiene que pensar mucho en el público, ¿no? Claro. En que el público, en lo que va a pensar, en sus aprendizajes previos, el tipo de cultura audiovisual que tiene, es decir, se tiene que ceder mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, conjugar estas tres cosas creo que fue lo más complicado en términos de realización.
Y después, en términos personales, pues evidentemente el tema emocional, ¿no? Estás viendo a personas llorar por la muerte de un hijo que tiene tu misma edad, que podría ser tu mamá llorando por tu muerte. Entonces, estar viendo eso todo el tiempo, grabarlo, pedirle a las familias que repitan una entrevista a sabiendas de que eso le genera un malestar emocional, aunque las familias estaban muy claras de cuál era el objetivo de la película, pues siempre es complicado ponerlas en esa situación, saber que si bien tú no eres responsable de la muerte de sus hijos o del asesinato de sus hijos, si eres responsable de lo que sucede en ese momento mientras tú los estás grabando. Entonces, tener que responsabilizarte por eso, creo que esa es una de las partes más complicadas y que también hizo que el proceso de realización de la película fuera muy lento. Claro. ¿Algo más que quieran agregar sobre Hasta los dientes? ¿Algo que haya que subrayar, repetir, insistir en antes de cerrar la entrevista? Que puede seguir si ustedes quieren, ¿eh? No, encantados. Mira, la verdad es que yo lo que nos parece muy importante hacer énfasis es en que es una película, digamos, necesaria, ¿no? O sea, y cuando digo necesaria no lo digo en términos del valor creativo o artístico únicamente de la película, sino que también entendamos que la película, digamos, aspira a un objetivo, a un fin mayor, ¿no? Que justamente en este caso es acompañar, ¿no? Y no solamente acompañar, sino tratar de apoyar a las familias en su búsqueda de verdad y justicia, ¿no? Yo haría mucho énfasis con mucha humildad en esa parte, ¿no? Hablaría justamente de que se trata, digamos, como de una causa y de un objetivo muy noble en ese sentido, ¿no? Y muy importante. Creo que ahí ha sido como un punto de encuentro para muchos actores que han entendido la importancia de esto y se han sumado de manera desinteresada, de manera solidaria. Y así como ellos se han sumado, me gustaría que la gente pues se sume, que pueda no solamente acompañar la película, sino ayudarnos con la promoción, firmar la petición, ¿no? O sea, al final creo que sí es importante dejar, y digo, no lo digo como un reproche ni mucho menos, pues una posición, digamos, de hasta cierto punto desidia, desinterés, ¿no? O sea, creo que estos temas muchas veces, y lo hemos podido ver en otros casos, o sea, al final no nos interesan hasta que nos tocan, hasta que nos impactan, ¿no? En este sentido, ¿no? Y Hasta los dientes me parece que es una película que conmueve por eso, ¿no? O sea, porque nos pone justamente en esa posición, porque nos ayuda, digamos, como a empatizar, ¿no? A identificarnos con este caso y de alguna manera también invita a la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me gustaría invitar a la gente a que lo vea. Es una oportunidad muy especial, muy particular, hay que decirlo. Estos documentales son muy difíciles que lleguen al circuito que va a llegar ahora y, digamos, yo lo que querría es invitar a la gente a que nos acompañe en ese sentido, a que nos ayude, digamos, con esto, ¿no? Y que entren a la reflexión. Alberto, ¿algo que te gustaría agregar? No, nada más, pues para el público cinéfilo, invitarlos a que apoyen este tipo de documental, a quienes se dedican a estos temas, a que los toquen, a que busquen la forma de entrarles. Si las formas tradicionales del documental social no les gustan, pues invitarlos a buscar esos otros mecanismos para hablar de este tipo de tema. Y pues invitarlos a que vayan a ver la película, que la recomienden si pueden en nuestras redes sociales. Es Hasta los dientes documental, las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram de Ambulante, y la cartelera completa la pueden checar en ambulante.org. Muy bien, pues ahí está la invitación. Felicidades por el trabajo. Es un trabajo, como bien decía Eric, necesario, pero era necesario hacerlo, ahora es necesario que lo veamos, ¿no? Entonces va a ser doblemente necesario. Felicidades, creo que es un estupendo trabajo, es un estupendo documental, además, ¿no? Tratar de sortear visualmente entrevistas tan complicadas como estas, sin caer por un lado en el estereotipo y por el otro en la dramatización exagerada, era uno de los retos que yo veía a la hora de empezar a ver el documental, saber hacia dónde iba. Creo que lo sortean muy bien, creo que además de sortearlo proponen el aspecto de la recreación. Me parece un trabajo súper fino. Entonces, mil felicidades por el trabajo. Muchísima suerte y en lo que podamos ayudar, por favor, aquí están los micrófonos abiertos. Muchas gracias a ti por la invitación. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.
Nuevo cine mexicano. Puentes.me